Práctica 5. El amplificador operacional. Objetivos: verificar el funcionamiento del seguidor de voltaje, el amplificador inversor y el amplificador no inversor implementados con el amplificador operacional TL081. Introducción. Los amplificadores operacionales son circuitos semiconductores cuyas características de funcionamiento los hacen muy versátiles, y con ellos se pueden resolver diversos tipos de problemas relacionados con el procesamiento de señales electrónicas. Tres de las configuraciones ampliamente empleadas son las conocidas como seguidor de voltaje, amplificador inversor y amplificador no inversor, que son los circuitos que se armarán con el objeto de verificar el funcionamiento de cada uno de ellos en la práctica. Actividad 1. Seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje con un amplificador operacional ideal da simplemente la relación de voltaje de entrada igual a voltaje de salida, anulando los efectos de la carga. Esto lo convierte en un circuito útil de primera etapa. Se realizaron varias pruebas del circuito seguidor en Proteus y en este se fue variando la resistencia de carga RL para finalmente observar que el voltaje de salida no depende de esta. También en Proteus se realizó la gráfica de voltaje de salida contra resistencia RL y se observa que el voltaje de salida se mantiene constante. Actividad 2. Amplificador inversor. En un amplificador operacional ideal, la ganancia del amplificador inversor está dada por la siguiente relación. Para resistencias iguales, tiene una ganancia de -1 y se usa en circuitos digitales como buffer inversor. Durante esta actividad se utilizaron dos fuentes en serie con un valor de 11 y -11 volts. Se tomó primeramente como voltaje de entrada 1 volt, obteniendo así con este un voltaje de salida de -4.25 volts. Posteriormente se tomó como voltaje de entrada -1 volt, obteniendo a la salida un valor de voltaje de 4.10 volts. En esta sección se incluyen algunas imágenes del procedimiento que se tomó para la medición de los voltajes de entrada y salida del amplificador operacional inversor. Se realizó la simulación del amplificador inversor en el programa Proteus, comprobando los valores obtenidos experimentalmente. Finalmente, se observaron las señales de entrada y salida en el osciloscopio, mediante el cual observamos gráficamente la inversión de la señal, así como su amplificación. Actividad 3. Amplificador operacional no inversor. En un amplificador operacional ideal, la ganancia del amplificador no inversor está dada por 1 más R2 sobre R1. En esta imagen se muestra cómo se debe de armar el circuito para un amplificador operacional no inversor. De forma similar, se toma como voltaje de entrada 1 volt y con este se obtiene un voltaje de salida de 4.38 volts. Posteriormente se toma un voltaje de entrada de -1 volt y con este se obtiene un voltaje de salida de -4.26 volts. Más adelante tomamos un voltaje de entrada de 3.9 volts y obtenemos como voltaje de salida 6.18 volts. Comprobamos los resultados obtenidos experimentalmente mediante simulación en el software Proteus. Finalmente, en el osciloscopio podemos observar la entrada y la salida de una señal sinusoidal y cómo se amplifica esta. Conclusiones. La realización de esta práctica ha mejorado mi comprensión del tema. En el caso específico del seguidor, aún me parece un poco absurda su aplicación, ya que entrega el mismo voltaje de la entrada. Sin embargo, al investigar dimos con su importancia relacionada con la impedancia. El amplificador operacional es un dispositivo que ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia y actualmente están presentes en muchos aparatos que nos ayudan a regular el voltaje y en otros aparatos para limpiar el ruido de las señales. En esta práctica pudimos observar tres configuraciones básicas de este. Se comprobaron experimentalmente las expresiones que determinan las relaciones de entrada y salida de los diferentes tipos de amplificadores. Se observó su importancia en el área de los circuitos eléctricos, así como las diferentes aplicaciones en la práctica. Con esto se logró una comprensión mayor de estos, permitiendo en un futuro cercano emplearlos prácticamente sin ninguna dificultad. En esta práctica se analizaron algunas variantes de los amplificadores operacionales
y se logró comprender mediante la experimentación el funcionamiento de cada uno de ellos. Además, después de realizar el proyecto, se profundizó en el conocimiento acerca de las aplicaciones de los amplificadores operacionales. Con ayuda del osciloscopio se logró visualizar gráficamente el comportamiento que tiene el voltaje de salida del amplificador operacional y se verificó la relación que tiene este voltaje con la resistencia de carga de prueba RL.